Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A1, el cual el día de hoy les vamos a exponer sobre la NIA 620 y la NIA 700. NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. Alcance. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad o auditoría. Pero también esta norma nos habla que no trata en situaciones en las que el equipo del encargo incluye a un miembro o consulta a una persona u organización especializada en contabilidad o auditoría. Tampoco trata cuando se utiliza el trabajo del experto de dirección, ya que el trabajo de campo de este experto es utilizado por la entidad para facilitarle la preparación de los estados financieros. Responsabilidad del auditor respecto a la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y la utilización por el auditor del trabajo de un experto, el cual no reduce dicha responsabilidad. Objetivos. Determinar si se utiliza el trabajo de un experto. En caso de que el auditor del encargo utilice el trabajo de un experto, el auditor determinará si dicho trabajo es adecuado para fines del auditor. Definiciones. Experto el auditor. Entidad u organización especializada distinto a contabilidad auditoría, el cual es contratado para facilitarle al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el cual puede ser un miembro de la empresa o un socio de la entidad. Especialización. Son los conocimientos o cualidades en concreto de un campo en específico. Experto de la dirección. Es una entidad u organización especializada distinta a contabilidad o auditoría, el cual es contratado para su trabajo de campo para la preparación de los estados financieros de la entidad. Los dejo con mi compañero Josué Cuyún, el cual les estará explicando sobre la norma. Compañeros, buen día. Continuando con la presentación, hablaremos de los requerimientos. Como primer requerimiento tenemos la determinación de la necesidad de un experto del auditor. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto, cuando se hace necesario que exista pericia en un campo específico o distinto al de la contabilidad y auditoría, y que permita obtener claridad y entendimiento de la entidad y su entorno de la misma manera que se puedan identificar y evaluar los riesgos significativos para diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos identificados, obteniendo así suficiente evidencia apropiada de auditoría para la formación de la opinión sobre los estados financieros. Como siguiente requisito, tenemos la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procesos de auditoría. Cuando se usa el trabajo de un experto, es posible que el riesgo de detectar riesgos significativos pueda aumentar, ya que pueden existir limitaciones de los conocimientos en ciertos campos particulares distintos a la contabilidad o la auditoría que la administración o el auditor no puedan diseñar de manera sencilla. Como tercer requisito tenemos la competencia, capacidades y objetividad del experto del auditor. El auditor debe evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Es importante mencionar que estos factores pueden afectar de manera significativa el trabajo del experto en sí mismo y de igual manera los propósitos del auditor. Vale la pena aclarar que la competencia hace referencia a la naturaleza y el nivel de pericia del experto. La capacidad se refiere básicamente a la habilidad del experto para ejercer esa pericia y la naturaleza en el contexto del trabajo. Y por último, la objetividad tiene relación con los posibles conflictos de intereses o influencias que pueda tener dentro de otros en su juicio profesional el experto. Como cuarto requerimiento, tenemos la obtención de conocimiento del campo de especialidad del experto. Es necesario que el auditor obtenga un entendimiento suficiente del campo específico del experto para que pueda determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del mismo, además de evaluar su pertinente trabajo del experto para los propósitos del auditor en desarrollo de la auditoría.
Como siguiente requerimiento tenemos el acuerdo con el experto del auditor. El auditor deberá convenir con el experto por escrito ciertos criterios o asuntos entre los cuales están la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto, donde a menudo puede ser importante discutir cualquier norma relevante de desempeño u otros requisitos profesionales que seguirá el experto. Como siguiente, tenemos la evaluación de la adecuación del trabajo del experto. Es importante que el auditor evalúe la adecuación del trabajo del experto del auditor para conocer los alcances y si estos están acorde con los propósitos del auditor. Para eso el auditor deberá tener en cuenta la relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones de ese experto, donde puedan aparecer investigaciones, revisiones de papeles de trabajo e informes, procedimientos de comprobación, donde se deben referenciar las fuentes evaluando su origen, integridad, relevancia y exactitud. La referencia al experto en el informe de auditoría. El auditor no deberá referirse al trabajo de un experto en un informe de auditoría donde contenga una opinión no calificada. Si lo exige la legislación o regulación, el auditor tendrá que especificar en el dictamen de auditoría que dicha referencia no afecta o cambia su responsabilidad para el auditor. Al igual que cuando el auditor hace referencia al trabajo de un experto en el dictamen de auditoría con la justificación que es de importante para entender su modificación o la opinión del auditor. Hablaremos también de la decisión de la necesidad de usar un trabajo de un experto en el proceso de auditoría. Para esto veremos algunos ejemplos. Las evaluaciones de activos, terrenos, edificios, planta y maquinaria, obras de arte y piedras preciosas. Lo tomamos como un ejemplo ya que como auditores no somos expertos en estos ámbitos y necesitamos de la opinión calificada de un experto del auditor para que nos pueda dar este tipo de evaluaciones. El cálculo de cantidades o condiciones físicas de activos, por ejemplo, los minerales almacenados en reservas de materiales, reservas subterráneas de minerales y petróleo y la vida útil remanente de planta y maquinaria y el coste de desmantelación de las plantas. La determinación de montos utilizando técnicas o métodos especializados, el cálculo actuarial. La medida de grado de avance de una obra de infraestructura completado y para completar en contratos de desarrollo. Y por último, opiniones legales concernientes a interpretaciones de convenios, estatus y otros reglamentos. Gracias por su atención, compañeros. Nosotros somos el grupo A1 conformado por Melanie Lima, Josué Cuyún, Alexis Sánchez y Geisy Pacheco. Buen día, compañeros, estimado licenciado. Con mi compañera les vamos a exponer sobre la norma internacional de auditoría 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. La presente NIA está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros con fines generales. También nos dice que protege la congruencia del informe de auditoría y que cuando la auditoría se realiza de conformidad con la NIA, la congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. Objetivo. Esta norma nos indica que los objetivos del auditor son la formación de una opinión sobre los estados financieros basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se sustenta la opinión. Definiciones. Entre las definiciones de esta norma está estados financieros con fines generales.
Nos dice que son los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Está también marco de información con fines generales y nos dice la norma que es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Un marco de información financiera puede ser un marco de información fiel o un marco de cumplimiento. Está también la opinión no modificada o favorable. La norma nos dice que es la opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Los dejo con mi compañera. Gracias. Buen día, compañeros. Para continuar con la exposición de la NIA 700, encontramos lo que es los requerimientos y entre estos encontramos lo que es la formación de la opinión sobre los estados financieros. Y bueno, aquí pues básicamente el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable, si los estados financieros están libres de incorrección material debida a fraude o error. Y para formarse esa opinión, pues el auditor deberá tener en cuenta o estar atento a tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales y aplicando los marcos técnicos de información financiera. Asimismo, considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollan en la empresa, evaluar si las estimaciones contables y las políticas contables pues, de la entidad son razonables, e identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable. En cuanto a los tipos de opinión, podemos mencionar que el auditor puede generar la opinión no modificada, esta es la limpia o favorable, y esta opinión será emitida por el auditor cuando éste considere que toda la información incluida en los estados financieros ha sido preparada en todos los aspectos materiales y aplicando todos los lineamientos y principios requeridos por los estándares internacionales. Esta es la opinión modificada y esta la va a emitir el auditor cuando éste concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material o cuando no haya obtenido evidencia suficiente para concluir que estos están libres de incorrección material. En cuanto al informe de auditoría, ¿qué va a contener el informe de auditoría o cuál es la estructura del informe de auditoría? Bien, el informe debe tener un título que indique claramente que se trata de un informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Asimismo, un destinatario a quien va dirigido el informe de auditoría, que por lo general es a los socios, accionistas o responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, la primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá como título, pues, el título de opinión. Y en esta sección también se debe indicar el nombre de la entidad auditada y cuáles son los estados financieros que comprenden, ¿verdad? Y su respectiva fecha. Asimismo, el informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección de opinión con el título Fundamento de la opinión. Asimismo, la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros, otro párrafo con la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, el nombre del socio del encargo, y el informe de auditoría pues debe ir respaldado de la firma del auditor encargado de la auditoría. Asimismo de la dirección, ¿verdad? El informe de auditoría debe indicar el lugar de la jurisdicción en donde el auditor ejerce. Y por último sería la fecha del informe de auditoría. Y esta ha sido la exposición del grupo A1. Por su atención, muchas gracias.